Estás escuchando Norte 15 con Narciso Ramos. Y Coden Daute Radio. Entrevistas en Icoden Daute Radio. Pues 32 minutitos sobre las 6, ya está en la mesa de radio, aquí en los estudios de Icoden Daute Radio, Nico de los Vinos, el presidente del Partido Popular del Puerto de la Cruz, Ángel Montañés, concejal que lo es también del Grupo Municipal Popular en la oposición al gobierno portuense, que lidera Marco González del Partido Socialista, con Asamblea Ciudadana Portuense en un pacto de 8 concejales el Partido Socialista, 3 Asamblea Ciudadana Portuense, 8 concejales que tiene el Partido Popular que conseguían las elecciones del año 19 con Lope Afonso a la cabeza, luego tuvo que dimitir por razón de la inhabilitación judicial, que al final fue injusta desde el punto de vista de que tras el recurso fue absuelto y ahora mismo está Lope Afonso en disposición total de hecho, orgánicamente ha vuelto a la política como coordinador insular del Partido Popular en la isla de Tenerife. Y algunas cosas más que se anunciarán próximamente, entiendo, en cuanto a candidaturas del propio Lope a cargos públicos. Ángel Montañés, buenas tardes. Hacía yo una introducción didáctica también, sabes que se nos escucha en todo el norte, pero muchos oyentes también de esta zona que la realidad, o yo mismo, ¿no? La realidad de muchos municipios del túnel de Santo Domingo para allá, como yo digo, pues uno tiene que irse acostumbrando, porque desde hace un año es cuando abordamos esa realidad de los municipios del Valle y de Acentejo. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Encantado de estar con ustedes aquí desde esta parte tan bonita e interesante de la isla, dirigiéndonos a todos los oyentes del norte de Tenerife. Ángel, lo que decía, ustedes tienen 8 concejales, Coalición Canaria, que ya estuvo Sandra Ramírez aquí hace algunas semanas, tiene 2 concejales, ¿digo bien? Sí, señor. Y el Partido Popular, hay que recordar que gobernaba en la legislatura anterior en un pacto, me corrige si me equivoco, con Coalición Canaria, ¿no? Exacto. En el pasado mandato gobernamos, por primera vez en la historia hubo un alcalde del Partido Popular. Que era Lope. Era Lope Afonso. Tuvimos en aquel entonces, en las primeras elecciones, tuvimos 7 concejales, Coalición Canaria tuvo 4 y pudimos formar mayoría entre los 2 partidos. En las siguientes elecciones, pues con la ola en contra, incrementamos un concejal, pasamos de 7 a 8 concejales, empatamos técnicamente con el Partido Socialista, pero no pudimos formar gobierno, ya que el pacto natural que entonces era entre el Partido Socialista y ACP, que es la marca blanca de Podemos en el ayuntamiento. Uh-huh. Y a día de hoy pues siguen gobernando con Marco González al frente del ayuntamiento. O sea que hubo un empate técnico del PP con el PSOE en cuanto a concejales. Me comentaba fuera de micrófono que el PSOE, en cuanto a número de votos, consiguió unos 500 más que ustedes, pero sí, en cuanto a número de concejales fue igual. Es un empate técnico, lo que se dice en política, un empate técnico. El número de concejales fue exactamente el mismo y está bien que haga ese repaso que has hecho inicialmente, porque es verdad que la gente tiende a relacionar con que el que gobierna es el que ha ganado, y en este caso no es así. En este caso hubo un empate de 8 concejales entre el Partido Popular y el Partido Socialista, pero pues al descender nuestro posible socio, nuestro único socio, el único partido político que estaba interesado en ser socio nuestro en el municipio, bajar de 4 a 2 concejales, pues fue prácticamente imposible. En aquel entonces nosotros también nos dirigimos al Partido Socialista, poniéndonos a la disposición de los mismos. Uh-huh. Si querían formar gobierno, entendíamos que la labor de los 7 concejales del Partido Popular durante ese mandato había sido importante, había sido una labor intensa y que se podía aportar bastante a la ciudad, y el Partido Socialista decidió gobernar con Asamblea Ciudadana Portuense Podemos. Uh-huh. Bueno, Ángel, una cosa que también llama la atención, que yo te comentaba antes de entrar en antena, es que en la lista eres el número 6, sin embargo eres el presidente del partido en el puerto,
¿A qué se debió eso, que fueras en el número 6 de la lista? Ya eras presidente del PP en el 19, cuando las elecciones. Exacto. ¿Y eso por qué se produjo así? Choca un poco, ¿no? Bueno, en la vida hay muchas cosas y muchas decisiones que se tienen que tomar, y en aquel entonces, y como sigue siendo ahora, el grupo del Partido Popular era un grupo compacto y unido, ¿no? Basándonos en eso está la estrategia política. La estrategia política pues hace que unos estén delante, otros estén detrás, unos arrastren, otros estén posicionados para hacer caras visibles y bueno, pues así lo habíamos decidido. Nadie tenía dudas de que yo era el presidente del partido, porque además no había otro candidato, me presenté yo solo en aquel entonces, fui elegido, y es verdad que si se daba la posibilidad, bueno, o si se hubiera dado esa posibilidad de que López finalmente hubiera tenido que presidir el Cabildo o dejar el ayuntamiento para ocupar un cargo de responsabilidad en el Cabildo, todos teníamos claros que yo iba a seguir encabezando el partido, no por otra cosa, sino porque, bueno, mis compañeros confían en mí. No es una decisión unilateral mía, sino una decisión del colectivo. Ahora mismo, pues me ha tocado otra vez volver a ser el presidente del Partido Popular y, bueno, todavía no sabemos quién va a encabezar la lista definitivamente, pero sí es verdad que cuento con el respaldo y el apoyo de mis compañeros en el municipio. Ahora falta que el partido también, a nivel insular y regional, defina quiénes van a ser los candidatos, siempre coordinados con los ayuntamientos, con los municipios, con los comités locales, claro, y decidir finalmente cómo nos vamos a presentar a las próximas elecciones, por supuesto, para salir a ganar con mejor resultado que el que conseguimos en 2019. Y ahora sí, la pregunta es una pregunta que obviamente sirve de introducción para entrar en detalle de otras cuestiones. ¿Cuál es la valoración? Yo te entrevistaba por teléfono hace algunos meses también. ¿Cuál es la valoración que ya cuando quedan menos de un año para las elecciones, 9 meses prácticamente, 8 o 9 meses, qué valoración hace el Partido Popular en la figura de su presidente de la gestión de estos 3 años ya pasados del gobierno de PSOE-ACP? Pues créeme que me gustaría hacer una valoración que fuera por lo menos normal y que dijéramos que el Puerto de la Cruz pues está en una situación interesante, una situación que le permita posicionarse dentro de los mercados turísticos internacionales como merece el Puerto de la Cruz, que se ha hecho una inversión como merece una ciudad turística que es pues cabeza de comarca, que impulsa el desarrollo de una parte importante de la isla y que aporta tanto al Producto Interior Bruto de la isla de Tenerife. Pero no puedo hacerlo porque tras 3 años del gobierno encabezado por el socialista Marco González, las cosas se han vuelto muy complicadas, y el resultado de todo esto es lo que hoy ha ocurrido en el municipio del Puerto de la Cruz. Hoy hemos tenido un pleno extraordinario en el que se ha hecho una modificación, o se han hecho 2 modificaciones de créditos por valor de 9,3 millones de euros que han supuesto que el remanente de tesorería del municipio desaparezca, que se liquide el remanente de tesorería y que de esos 39 millones de euros que había en la hucha del Puerto de la Cruz, fruto del esfuerzo de todos los portugueses, hoy no quede nada. Hoy esté todo dispuesto para gastarse de aquí a final de año. Esto es preocupante. ¿En qué, Ángel? Esto es preocupante porque si uno, que yo creo que todos los que nos están escuchando están acostumbrados a pasear por el Puerto de la Cruz, a ir de vez en cuando, porque todos sabemos que Puerto de la Cruz en materia de ocio, en materia administrativa, pues casi obliga a asistir cada poco tiempo, se da cuenta de que no hay inversión, se da cuenta de que los servicios no van mejor, se da cuenta de que no se han remozado aquellas infraestructuras que necesitaban. Entonces, todo el mundo se hace esa misma pregunta, ¿en qué se lo han gastado? Lo que sí vemos son... ¿O en qué se lo van a gastar? O en qué se lo van a gastar, pero fundamentalmente, si has tenido que tirar ahora del remanente de tesorería es porque ya has gastado una parte importante de su presupuesto, que son prácticamente 40 millones de euros anuales. Si no, no tendrías que hacer uso del mismo. La contestación yo creo que todo el mundo la ve en las redes sociales, todo el mundo la puede ver en los medios de comunicación, y es que lo que ha primado ahora en el municipio en materia de gasto es todo aquello que tiene que ver con los actos lúdicos y festivos. Hay un porcentaje importantísimo de lo que contribuye cada uno de los portuenses va destinado a
el desarrollo de esos actos lúdicos y festivos. Se gasta muchísimo dinero en un gasto superfluo, un gasto que es pan para hoy y hambre para mañana, o como se podría decir de otra manera, es pan y circo, pero que no ayuda a que se cambie estructuralmente la productividad del municipio. No sirve para reducir el paro del municipio, no sirve para crear riqueza, no sirve para que se consolide la inversión en el municipio. Por ejemplo, en alusión a ese argumento que tú manifiestas, un remanente de tesorería en un ayuntamiento, después de la liberación del techo de gasto hace ya más de un año, bueno, creo que fue en el 20 a finales, en los primeros meses críticos de la pandemia. Normalmente la argumentación principal de la liberación de esos remanentes de tesorería y de los superávit de los ayuntamientos en toda España se liberaron para apoyar a las empresas con la crisis sobrevenida por la pandemia y para apoyar de forma fundamental también a aquellas familias que peor lo estaban pasando, también por ese sobrevenido de la crisis. Ayudas sociales, ayudas empresariales, fundamentalmente. En ese aspecto, el Puerto de la Cruz, el gobierno del Puerto de la Cruz, ese remanente lo tenía ahí hasta hoy que se ha modificado ese crédito, pero en esto, en las ayudas a empresarios, en las ayudas sociales, ¿cómo ha estado el gobierno del Puerto en esta crisis económica por la pandemia y ahora con la que estamos también viviendo por la guerra de la invasión de Rusia a Ucrania? Cuando hablamos de las ayudas a los empresarios, desde el Partido Popular, desde el momento en que comenzó esta crisis, pusimos sobre la mesa, en plenos, mediante propuestas, preguntas, ruegos, la necesidad de habilitar esas líneas de ayuda para los empresarios. Teníamos ya un ayuntamiento saneado. Habíamos pasado de ese mandato 2015-2019, donde había 40 millones de deudas, a encontrarse al comienzo de con ese remanente de tesorería que comentaba antes de 39 millones de euros, ¿no? Teníamos un problema... ¿39 o 9? 39, pero se ha venido gastando y ahora quedan 9. Ah, quedan 9 de esos 39. Vale. Bien. Llegado a este momento, me refiero a la aparición del COVID, creíamos que se tenía que hacer una apuesta importante por ayudar a los empresarios. El grupo de gobierno tardó mucho en reaccionar y no fue hasta a finales de 2020 cuando se creó la primera línea de ayuda al empresario y se dotó de una cuantía que para nosotros era absolutamente insuficiente, no superaba ligeramente los 200.000 euros. Nada más, en un presupuesto de casi 40 millones. Y con un remanente de 30 y Exacto. largos. Nos parecía algo irrisorio y eso suponía que cualquier empresario iba a recibir como máximo 500 euros. 500 euros en una situación que estábamos viviendo, que todos sabíamos que era... Se amplió, esa línea de ayuda se renovó, se amplió. Se aprobó a finales de 2020, no se dieron hasta 2021, y en 2021, una vez que se aprobó el presupuesto, se aprobó también una línea de ayudas a los empresarios por el mismo importe. ¿Por 200.000 también? 200 y pico mil euros, recuerdo. 275.000 euros creo que era. También con ese límite se incrementó para un sector hasta 600 euros y pues no ha sido hasta principios de 2022 cuando se ha dado esa segunda línea de ayuda. ¿Esto qué quiere decir? Que los empresarios del municipio, que a nadie se le escapa que son los que realmente crean empleo en la ciudad y no es el ayuntamiento, ni el Estado, ni la comunidad autónoma, han recibido como máximo 1.200 euros en el mejor de los casos. Con esa modificación, 1.200 no serían 1.100 euros, porque en la primera eran 500, en la segunda eran 600 euros. Se ha recibido poco y tarde, y es lo que hemos dicho en diferentes ocasiones. Creemos que el ayuntamiento tenía medios para dotar de mayor cuantía a esa línea de ayudas, por un lado, y además tenía que haberlo priorizado. Lo que hemos visto es que la maquinaria administrativa del ayuntamiento ha estado centrado en aquello que le interesaba al grupo de gobierno, que era seguir haciendo fiestas, aún no teniendo vida prácticamente
públicas, no teniendo vida, no teniendo actividad social, porque por la escapa pandemia, claro. lo que estábamos viendo. En el puerto se estaban desarrollando conciertos, hacían obras de teatro, festivales, etcétera, etcétera, que no tenían ningún retorno en la ciudad. La máquina se paralizaba, la máquina se centraba en tramitar los expedientes para desarrollar ese tipo de acciones. Sin embargo, la de los empresarios, la de aquellos empresarios autónomos, la de aquellas pequeñas empresas que necesitaban ese oxígeno para seguir adelante, no llegaba. Esto ha sido lo que ha sucedido en el Puerto de la Cruz. No voy a mentir y decir que no se ha hecho absolutamente nada, porque sí es cierto que las ayudas de emergencia sí fluyeron en el municipio. ¿En las sociales? En las sociales fluyeron, se tramitaron. Es cierto también que hemos pedido por activa y por pasiva que se haga un esfuerzo para que todas esas ayudas se tramiten correctamente. El 90% de las mismas viene con reparo al ayuntamiento, viene por reparo al municipio, y entendemos que no es lógico, pero desde el Partido Popular hemos entendido que no podemos oponernos a ese tipo de ayuda. Y así se ha incrementado como ese tipo de ayuda, se ha incrementado como se ha incrementado en todos los municipios de la isla. No hay ninguno. Pero hablabas de escasamente unos 500.000 euros en 2 líneas de ayuda a empresarios. En cuanto a las líneas de ayuda por emergencia, en definitiva, ayudas sociales, ¿de qué cantidad estamos hablando? Hay en el ayuntamiento, en el año 2000, no recuerdo la cifra concreta del año 20, pero del 21 estaban casi en 2 millones de euros. 2 millones de euros destinadas a ayudar a las familias y, bueno, que fueron tramitadas por parte del ayuntamiento. Uh-huh. ¿Y eso es mucho o poco? Es mucho. Es mucho, atendiendo a que en el año en el que nosotros gobernamos, en el que más ayudas se tuvieron que tramitar, no llegamos prácticamente a los 500.000 euros. Es bastante dinero, bueno, pero vuelvo a repetir, no es distinto a lo que ha sucedido en el resto de municipios, porque la situación era la que era y estamos como estamos. En cuanto a los grandes proyectos de Puerto de la Cruz, el muelle y otros proyectos que tú señalarás, ¿siguen paralizados? ¿Están caminando esa redacción de proyectos, financiación? ¿Cómo está, por ejemplo, la situación del proyecto del muelle? Pues siendo... Que parece el Escorial, ¿no? Exacto, el Escorial, o algo más complicado todavía. Yo recuerdo, perdóname, yo realizando un programa hace pues casi 20 años en Radio Isla, un programa semanal dedicado al norte, unos años antes de abrir esta emisora, en el 2006, y entrevistaba al que entonces era alcalde, que era Salvador García. Ya se hablaba del proyecto del muelle, en fin, esto mucho tiempo, ¿no? Muchísimo, demasiado. Estamos hablando ya de desde que se hizo la fase 0 de ese proyecto, que es lo que vemos a día de hoy, un aparcamiento con un muro de contención, para que todo el mundo lo entienda, con un espigón. Han pasado más de... Ayer me estaban diciendo que eran 36 años, yo creo que es un poco más, pero 36 años en los que se invirtieron 1.000 millones de pesetas de fondos municipales para ejecutar esa fase 0. Recuerdo la fecha porque el marido de mi prima vino a ejecutar esa obra al puerto de la Cruz, era ingeniero de caminos y vino a hacerla. A partir de ahí, todos han sido proyectos que no han avanzado. Y tengo que decir que en el mandato 2015-2019, creo que todas las administraciones se alinearon para sacar adelante el proyecto. Y vimos cómo había un compromiso por parte del Cabildo, de la mano del ayuntamiento, para que esto avanzara. Se puso sobre la mesa las diferentes opciones que había y se trabajó sobre proyectos que ya se había avanzado, tanto en la fase marítima como en la fase de tierra. Se definió lo que podía ser la ficha financiera para ejecutar ese, vamos a llamar, anteproyecto que se estaba poniendo sobre la mesa. Y además se consiguió un compromiso de todas las fuerzas políticas para que fuera el Cabildo el que coordinara e impulsara este proyecto. Bueno, estaba todo. Ahora lo que tocaba era seguir avanzando. Una vez hecho esto, lo que tocaba era también, una vez que conseguimos que todas las fuerzas políticas estuvieran de acuerdo con la hoja de ruta, lo que tocaba era hacer una ordenación de la parcela, de la zona en la que se va a desarrollar la acción, para
para que el proyecto tuviera lugar. Pero además, paralelamente, se tenían que ir resolviendo todas las cuestiones administrativas que son necesarias para que esta tipología de proyecto pues finalmente vea la luz. Desafortunadamente, en 2019, y lo digo yo desde el Partido Popular, desde mi óptica, se produjo un cambio de gobierno en la ciudad, se produjo un cambio de gobierno en el Cabildo y otro en el gobierno de Canarias, y el proyecto del Puerto de la Cruz, que contaba con una alineación administrativa para salir adelante, ha quedado en un segundo plano. Desde entonces no ha sucedido nada. El proyecto ha desaparecido de los intereses de las tres administraciones y de los partidos políticos que gobiernan en las tres administraciones. Ni se ha avanzado en esos proyectos complementarios que tenían que desarrollarse, ni se cree que tenga que haber una dotación presupuestaria por parte del Cabildo para que se desarrolle el puerto del Puerto de la Cruz, ni siquiera se oye hablar del proyecto del Puerto de la Cruz. Así difícilmente podremos ver esta infraestructura desarrollándose en el Puerto de la Cruz a medio plazo. Nosotros desde el Partido Popular creemos en que es posible, creemos que esta infraestructura es absolutamente necesaria para que el norte, ya no hablo del Puerto de la Cruz, el norte de la isla de Tenerife funcione, para que volvamos a ser un revulsivo en la elección de los destinos de los turistas en sus destinos, y tenemos que trabajar para que se convierta en una realidad. No podemos quedarnos de brazos cruzados viendo cómo aquellos a los que no les interesa apuestan por otra zona y dejan Puerto de la Cruz y el norte de Tenerife pues sin ese proyecto tan importante. Vamos a seguir entrevistando a Ángel Montañés, pero vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad. Después de esos mensajes comerciales e institucionales, Ángel, te preguntaré por la segunda parte de lo que te cuestionaba hace un momento, no solamente el proyecto del muelle, sino también esos otros grandes proyectos de la ciudad, infraestructuras, que desde vuestro punto de vista en la oposición consideren que están paradas o que no están caminando al ritmo que deberían. Y luego hablar por lo que es fundamental en el Puerto de la Cruz, que es el turismo, que ya has dado varias pinceladas, y sobre todo en relación a algo que ustedes decían a principios de este año. Estamos ya prácticamente, pasado el ecuador del año. Los peores momentos de la COVID han pasado, afortunadamente, de momento, y ustedes reclamaban entonces un plan de marketing específico para relanzar el turismo en el puerto, teniendo en cuenta algo que todos y todas saben, de que el Puerto de la Cruz es la ciudad turística más veterana y con más historia de toda Canarias, y por supuesto es la ciudad turística de Tenerife por excelencia, antes incluso de que existiera, entre comillas, la infraestructura turística del sur de Tenerife, que surgía en los años 70, impulsada fundamentalmente por Santiago Puig, pero antes ya, pues prácticamente desde finales de los 50, ya el Puerto de la Cruz se podía considerar una ciudad turística y además con historia, ¿no? Con visitantes ilustres, ¿no? Como Agatha Christie, por ejemplo, ¿no? Y bueno, ustedes reclamaban eso a principios de este año, un plan de marketing específico. No sé si ahora ya ese plan de marketing está caminando, lo ha puesto en marcha el grupo de gobierno o no. Pero como dicen en la televisión también, todo eso después de la publicidad. Escuchamos publicidad, volvemos aquí en Icoden Daute Radio, en este Norte 15, con Ángel Montañés, presidente del PP del Puerto de la Cruz. Estás escuchando Norte 15 con Narciso Ramos. Icoden Daute Radio. ...15 minutitos más por delante en esta segunda parte de la entrevista con Ángel Montañés, por si te acabas de incorporar ahora a nuestra sintonía en el 92.8 o en el 91.4. Ángel es el presidente del PP del Puerto de la Cruz, concejal del Grupo Popular en la oposición. Ángel, te preguntaba, me respondías en la anterior pregunta sobre las infraestructuras, hablábamos del muelle. En cuanto a otras infraestructuras importantes, ¿cómo va la cosa? Pues casi igual, lo peor que esa infraestructura tan importante como hablábamos, que es el puerto marítimo del Puerto de la Cruz.
Podemos hablar de lo que es el auditorio del Parque de San Francisco, una infraestructura en la que se avanzó muchísimo en el mandato 2015-2019, algo absolutamente necesario para un municipio que quiere apostar por la calidad, y se trabajó en un proyecto precioso, un proyecto que además fue mutando a medida que desde el Cabildo Insular de Tenerife se nos fue exigiendo que se adaptara el mismo, tanto desde el área de patrimonio como desde el área de cultura, ambas gobernadas por la coalición de Coalición Canaria, valga la redundancia, y Partido Socialista, que gobernaban en el Cabildo Insular de Tenerife. Sí. Ese proyecto fue avanzando, fue mutando, ese proyecto se fue mejorando y se convirtió en el proyecto que, si se desarrollaba, permitiría que Puerto de la Cruz tuviera la mejor caja escénica de Canarias, con unas dimensiones apropiadas para un municipio de 30.000 habitantes, con 25.000 camas, que permitiría que vinieran orquestas de todo el mundo. Y en el propio centro del casco urbano, y con la historia que tiene el Parque de San Francisco. Exacto. Lo digo para los más jóvenes, aquellos festivales del Atlántico en los años 60 y principios de los 70, ¿no? Efectivamente, un sitio emblemático para el Puerto de la Cruz, ahora con un edificio de vanguardia que permitiría que por primera vez en este siglo tuviéramos un edificio significativo desde el punto de vista arquitectónico. Pues la semana pasada el alcalde decía que ese proyecto no se va a desarrollar. Ese proyecto no se va a desarrollar y que van a empezar a estudiar en un nuevo auditorio en la antigua parcela de la estación de guagua. ¿Y qué idea entonces tienen para el Parque de San Francisco? No lo sabemos. Lo que yo sí sé es que ahora mismo, con ese planteamiento, se han tirado a la basura más de 200.000 euros en proyectos. Se ha tirado el trabajo de más de 7 años de trabajo en un proyecto que era un proyecto de vanguardia, un proyecto interesantísimo para el Puerto de la Cruz, y se va a iniciar algo que desde mi punto de vista es un sucedáneo absolutamente descafeinado. ¿Y por qué sucede todo esto? Pues hace 2 años alguien desde el Cabildo Insular de Tenerife dijo que ese proyecto era un proyecto muy grande, era un proyecto faraónico para el Puerto de la Cruz, que no se podía invertir tanto dinero en ese municipio. Estábamos hablando de que con las modificaciones esas que se habían solicitado desde el Cabildo Insular de Tenerife, el presupuesto de ese proyecto había superado los 15 millones de euros, pero era un proyecto, vuelvo a repetir, muy interesante para Tenerife, para todo el norte de Tenerife y para la isla de Tenerife, porque sería un complemento perfecto a aquellas infraestructuras que ya tenemos y además un atractivo más para un municipio que quiere apostar por la calidad. Bueno, pues esa infraestructura, a día de hoy, después de 3 años de gobierno del Partido Socialista en la ciudad, con un remanente de tesorería de 39 millones de euros, con técnicos para poder desarrollar esa contratación, con un nuevo gerente del Consorcio de Rehabilitación Urbanística del Puerto de la Cruz, que también tenía que ver con esto, con el Partido Socialista gobernando en el Cabildo, con el Partido Socialista gobernando en el Gobierno de Canarias, a día de hoy ha desaparecido. Ese proyecto ahora parece que no es el proyecto bueno y que hay que empezar con otro proyecto. Y bueno, y creo que todos los ciudadanos y cualquiera que tenga un poquito de sentido común se dará cuenta de que si empezamos ahora con un nuevo proyecto en una parcela que tiene unas complicaciones urbanísticas como es la de la antigua parada de guagua, y con todo lo que... En esa zona, en la antigua parada de guagua. En la antigua parada de guagua, estamos hablando de que es un proyecto que no va a ver la luz hasta dentro de mínimo 4 años. 4, 5 años. Por lo tanto, bueno, otra infraestructura que sufre un parálisis con la llegada de este gobierno. Algo que ya, y digo que sufre una parálisis porque ya la fase 1 y la fase 2 del proyecto se habían desarrollado. La Casa Díaz Fragoso, que es la que iba a albergar la parte administrativa del edificio, se reformó, se restauró, se demolió el antiguo Parque San Francisco y ahora tocaba esto. Hay una justificación por ahí, por parte del Cabildo, del Consorcio de Rehabilitación Urbanístico y del propio Ayuntamiento, que es que corre peligro la iglesia de San Francisco, que está justo al lado. Y podría ser verdad. Vale, podría ser verdad, pero yo lo que le digo a todo el mundo. Yo soy ingeniero y me dedico a la construcción y analizo muchísimas cosas de las que suceden a nuestro alrededor. Si en el Louvre se construyó una pirámide y no pasó absolutamente nada, no podemos hacer un edificio de la envergadura que estábamos hablando en el Puerto de la Cruz. No existen medios para proteger ese BIC y que no suceda absolutamente nada. Bueno, pues se ha contratado un informe de riesgo para decir que esa infraestructura corre riesgo y por eso no se puede ejecutar.
Cuando tú haces una infraestructura en el medio de una ciudad, siempre hay algo que corre riesgo. Siempre. Claro. Siempre. Lo que pasa es que hay una serie de medidas correctoras para evitarlo. Pues así está el Parque de San Francisco. El Parque de San Francisco a día de hoy se ha fumado, ha volado, y allí posiblemente, si sigue gobernando el Partido Socialista, que yo espero que no, y voy a trabajar intensamente para que no sea así, porque el futuro del Puerto de la Cruz pues queda comprometido de una manera superlativa, esto va a convertirse, ese solar, y todo el mundo sabe que el puerto tiene 8 kilómetros cuadrados, 8,9 kilómetros cuadrados, ese solar de un valor incalculable va a quedar convertido en una plaza. En una plaza. Yo no sé si... Una plaza con la Plaza del Charco al lado. En una plaza con la Plaza del Charco al lado, con la Plaza de los Príncipes al lado, con la Plaza Concejil, con la Plaza de la Hombre, Iglesia. entiendo yo que el Parque de San Francisco, por los valores históricos que hablábamos antes, y por estar en el centro urbano del puerto y con un proyecto serio para que mantenga ese espacio escénico, incluso con el proyecto del gobierno actual de hacer algo también en relación con la cultura, con el ocio. Incluso podría ser esa plaza también en la antigua estación de guagua. Bueno, se puede aprovechar una cosa y la otra, ¿no? Pero no me parece a mí que el icónico Parque de San Francisco desaparezca. No me parece una buena idea, sinceramente, ¿no? Una opinión muy personal. Desde el Partido Popular... Sinceramente, ¿no? Desde el Partido Popular, a la conclusión que llegamos con todo esto es que no hay proyecto de ciudad. No hay proyecto de ciudad porque no puedes tardar 3 años en decidir qué es lo que vas a hacer con una parcela tan valiosa también como es la de la antigua... estación de guagua, que tiene aproximadamente 14.000 metros cuadrados, 14.000 metros cuadrados que son oro en una ciudad como el Puerto de la Cruz, y tampoco puedes tener paralizada una inversión como el Parque San Francisco en otra parcela que también tiene un valor ¿Cuántos metros cuadrados? incalculable. La parcela del Parque San Francisco, si no me equivoco, tiene como unos 2.000 metros cuadrados. 2.000 metros cuadrados aproximadamente. No tengo ahora la cifra exacta, pero está en torno a 2.000 metros cuadrados. Tal vez no sea el espacio adecuado, ¿no? Para rehabilitarlo como espacio escénico por sus pequeñas dimensiones, pregunto. Creo que Tenerife, y así lo manifestaban desde el área de cultura del Cabildo Insular de Tenerife, por lo menos desde en el mandato 2015-2019, creo que requiere tener diferentes tipos de infraestructuras. Y aquí lo que se pretendía era tener esa alternativa a esa gran infraestructura que tenemos en Santa Cruz, que es el auditorio, y que permitiera también tener una oferta complementaria a la que se desarrolla allí. Estaban hablando la semana pasada de hacer ahora una infraestructura que tuviera una capacidad para 2.000 personas. El auditorio no tiene una capacidad para 2.000 personas. Y están pidiendo una capacidad para 2.000 personas. No hay demanda para 2.000 personas. Salvo que estemos hablando que la cultura es el concurso de murga o que la cultura solamente es la reina de la fiesta. O determinados conciertos de nivel, ¿no? Yo creo que la cultura son muchísimas cosas, claro. Pero si vamos a hacer una inversión interesante, tiene que permitir que se desarrollen en ella desde ese concurso de murga, si queremos que sea ahí, hasta la participación de una gran orquesta europea cualquier sitio del mundo que quiera venir al Puerto de la Cruz o que consigamos que venga a Puerto de la Cruz y deleite a las personas que pueden estar o que pueden entrar dentro de el tiempo se nos va, Ángel. Háblame, por favor, ustedes reclamaban en enero un plan de marketing específico para relanzar el turismo. Ha pasado más de medio año. Ese plan de marketing ya lo ha puesto en marcha el gobierno local. No hay plan de marketing, ni va a haber plan de marketing en este mandato. ¿Qué entiende el PP por un plan de marketing turístico? El plan de marketing creemos que debe ser el documento rector que marque las políticas del municipio a la hora de vender la ciudad como tal. Lo que no puede ser es que una ciudad se lance al mercado turístico sin tener un público objetivo y sin tener un plan para vender, para decirle a ese turista objetivo qué es lo que tiene Puerto de la Cruz y cuándo sucede. Nos encontramos con cosas que son de lo más sorprendente. Sobre todo para decirle a ese turista en origen lo que puede encontrarse en el Puerto de la Cruz. Exacto, al turista y al turoperador. Claro. A aquel que tiene que hacer promoción de la ciudad para que la gente la elija como tal. Nos encontramos con que vamos a las ferias con unos vídeos caseros elaborados por personal municipal que lo único que hacen es sacar imágenes de la ciudad.
pero que no tienen ni siquiera traducción a los diferentes idiomas. Y cuando preguntamos en pleno por las traducciones nos dicen que no, es que no hacen falta traducciones, porque no hay texto, no interviene nadie. Es que ni siquiera han revisado los textos, los documentos con los que van a la feria. Pero cuando hablamos del plan de marketing, hablamos de algo en lo que se venía trabajando en el mandato 2015-2019 de la mano de Turismo de Tenerife. Se apostaba por un plan de marketing específico para la ciudad. Para ello se dotaba de presupuesto entre las dos administraciones, Cabildo y la ciudad, y todo aquello que iba a suceder en los próximos años, que estuviera en agenda, se empaquetaba y se llevaba a las ferias o se distribuía entre los diferentes turoperadores, entre el sector de la turoperación. Bueno, nos dicen que ahora no puede haber un plan de marketing porque estamos sometidos a la incertidumbre del COVID, de los mercados internacionales, etcétera, etcétera. Pues precisamente nosotros queremos que ahora, más que nunca, tiene que haber un plan de marketing. Y no entra en lo que ustedes entienden también por parte, obviamente no por el conjunto global, pero sí por parte de un plan de marketing turístico de la ciudad, la programación lúdica, festiva y cultural como el Mueca. Y bueno, ahora mismo las fiestas de julio, eso no entra en ese plan de marketing desde vuestro punto de vista. Desde nuestro punto de vista, si no hay nada más que vender, porque este gobierno ha paralizado todas las grandes obras de la ciudad, Playa Martianes, las obras de plazas, mejoras de calles, el que estábamos hablando antes de el Parque San Francisco, etcétera, etcétera. Y el Hotel Taoro también. El Hotel Taoro ahora mismo está paralizado. Bueno, hablamos de diferentes infraestructuras que no han avanzado, que no han servido de reclamo para que la gente venga y haga el boca a boca. Si te has centrado en esa oferta lúdico-cultural, lo lógico es que la planifiques con el suficiente tiempo, la empaquetes y la lleves a donde la quieres llevar. Pero es que ni siquiera esto. Nos encontramos con que en el día a día salen eventos como setas, pero aparecen de ayer para hoy. Y donde no había nada, mañana hay un concierto. Donde había un concierto, mañana hay 3. Nos encontramos, por ejemplo, este fin de semana que era un auténtico disparate. Yo me alegro de que se desarrollen actividades en el municipio, pero por un lado teníamos el baile de magos del Puerto de la Cruz, que es ya un atractivo suficiente, bonito, a la vez que un concierto de, creo que un artista tan consolidado como Luis Fonsi. Nadie tiene... O sea, el mismo sábado del concierto de Fonsi era también el baile de magos. El mismo día. Pero bueno, si los dos eventos salieron muy bien de público, está bien, ¿no? Sí, salieron muy bien de público, pero al final, si lo que queremos es tener a lo largo de todo el año una oferta, no se pueden concentrar en el mismo día 2 eventos de esta magnitud. Por lo menos, creo que cualquier persona coherente no lo entiende. Al final, el baile de magos quedó un poquito descafeinado. El baile de magos, la tradicional cena en la que se da encuentro todos los portugueses, a las 2 de la mañana estaba desangelado y todo el mundo estaba en la fiesta posterior que se hizo tras Luis Fonsi. Yo no digo que esto haya sido un desastre ni nada por el estilo, porque yo estaba y fruto de eso es mi voz de hoy, que no es la mejor que tengo. Pero creo que necesitamos una planificación, como digo. Nos encontramos en fines de semana en los que hay 3, 4 eventos el mismo día, o que hay 4 actividades que tienen el mismo día. Pero, sin embargo, esas actividades no se han proyectado al exterior. No se ha enterado nadie en Düsseldorf. O sea, no tienen incidencia con ese plan de marketing que ustedes reclaman, porque por lo que señalas entiendo que se enfocan más para un público objetivo local, de la propia ciudad o de la propia isla. Exacto. Salvo ¿Es lo que quieres decir? Exacto. Salvo aquellas acciones que ya vienen desarrollándose históricamente en el municipio o desde hace muchísimos años, como el Mueca. Puede ser el Mueca, el FE Festival, etcétera, etcétera, salvo esas que ya pues mucha gente las tiene dentro de su agenda, todas estas actividades nuevas no llegan a ningún lado desde el punto de vista promocional. No hay un turoperador que sea capaz de vender un festival de este tipo en ningún lado. El otro día yo entrevistaba al concejal de fiestas, Ángel Castilla, por videollamada, unos días antes de este fin de semana, hablándome de la programación. La entrevista era para la programación festiva. Y bueno, él me decía que estos conciertos, el Cook Fest también, con un importante elenco de artistas salseros,
que no ha sido todavía, ¿no? Que creo que es ahora, ¿no? Bueno, es que El son muchos Ujú. conciertos, y entre ellos estaba este de Luis Fonsi, que fue el fin de semana. Ya. Él me decía que, bueno, fundamentalmente ahí es la iniciativa privada, ¿no? Se hablaba de Fernando de la Cova, un promotor. Eso es así. Quiero decir, el ayuntamiento, ¿qué porcentaje de inversión realiza en estos? Porque los cachés de estos artistas son elevados, ¿no? Sí, en este caso, con este festival, el Cook Festival, todavía no sabemos muy bien cuál es la aportación del ayuntamiento. Se está desarrollando, y hoy, dentro de esas modificaciones de crédito, esa modificación enorme de crédito que se aprobó, hay una subvención para este evento que es aproximadamente de 48.000 euros. Es muy poco en relación al coste real del mismo. Es razonable, es razonable. Es el promotor, en este caso, el que asume el riesgo. Pero no sabemos muy bien cuáles son las aportaciones del resto de administraciones. Lo hemos solicitado información y no lo conocemos, porque es verdad que este festival cuenta con una parte de inversión por parte del Cabildo y otra también por parte del Gobierno de Canarias y con fondos europeos. Nosotros no sabemos, no tenemos toda la información porque no nos llega la información suficiente. Pero cuando nosotros hablamos del municipio y hablamos de la gestión actual del municipio y ponemos alguna pega a la gestión lúdico-cultural, nos referimos a que un municipio no solo puede vivir de esto. Un municipio no solo puede estar funcionando para que se desarrollen estas acciones. Un municipio como el Puerto de la Cruz tiene que estar en continua renovación. Nosotros necesitamos ahora mismo una revolución desde el punto de vista urbanístico. No podemos seguir ese municipio al que sigue viniendo la gente porque somos los portugueses muy amables o porque tenemos una oferta gastronómica interesante, pero que siguen encontrando las mismas calles, las mismas plazas, los mismos jardines. Las mismas infraestructuras. Las mismas infraestructuras. El edificio Eiders también en estado ruinoso. La estación de guaguas, que no se sabe lo que se quiere hacer. El muelle deportivo, que no hay, que no existe. El espacio del Parque San Francisco también derruido. No puede ser. Y este mandato era un mandato... El Hotel Taoro. El Hotel Taoro, efectivamente. Medio en ruinas allí. Este mandato era importantísimo. En este mandato, desde hace muchísimas décadas, el municipio contaba con unas cuentas saneadas. El municipio había avanzado desde el punto de vista administrativo y se había conseguido una estructura muy interesante. Había técnicos de administración general suficientes, había habilitados nacional, etcétera, etcétera. Y lo que yo creo que a nadie se le escapa. Gobernaban el Partido Popular, en el Puerto de la Cruz el Partido Socialista, en el Cabildo gobernaba el Partido Socialista, en el Gobierno de Canarias gobernaba el Partido Socialista y en el Estado gobernaba el Partido Socialista. Debería estar todo alineado para que las políticas necesarias del municipio siguieran e incluso avanzaran en aquellas en las que no se había pensado. Pues lejos de todo eso, lo que se ha sufrido es una parálisis total y absoluta. El centro de las políticas ha estado en esas acciones lúdico-festivas y el resto ha quedado en un segundo plano o incluso paralizada. Ángel, obviamente se nos quedan cosas en el tintero, pero el tiempo, hemos hecho una entrevista bastante intensa, larga, después del verano, finales de septiembre o principios de octubre, volveremos a llamarte para seguir ahondando en la actualidad del Puerto de la Cruz desde el punto de vista de la oposición mayoritaria en la ciudad. Y bueno, ahí seguiremos ahondando en esa situación. Gracias por haberte acercado a ICO de los Vinos y nos volveremos a hablar y a compartir con nuestra audiencia el pulso de la actualidad desde la oposición del Partido Popular. Un placer siempre venir a esta comarca, a la comarca hermana. Para mí pues es un paseo maravilloso. Suelo venir mucho por temas laborales, pero venir también a poderme dirigir tanto a la gente de esta comarca como al resto del norte de Tenerife, pues es un placer y estaré siempre que ustedes lo estimen oportuno. Tú fíjate que yo lo digo siempre, nosotros hicimos en mayo del año pasado una invasión. O sea, invadimos desde ICO de Endaute, desde esta comarca, el resto del norte, informativamente hablando. Sí. Siempre era al contrario, los políticos de esta comarca, como el que está ya en el vestíbulo, creo que ha llegado, el exalcalde de Garachico, Ramón Miranda, ajá, pues los políticos de esta comarca tenían que ir lo más cerca al puerto, cuando estaba Radio Club en el puerto, o a Tacoronte, más atrás todavía, cuando estaba Radio 21, o ahora al puerto con Gente Radio.
Pero eso de que los políticos vinieran aquí a esta zona nuestra, pues no ocurría. Ahora sí, ahora tienen ustedes, entre comillas, que venir, ¿no? Exacto, y además me consta que la audiencia es importante, está incrementándose, en el puerto se está escuchando mucho, y por eso les doy las gracias de que me den la oportunidad, porque, bueno, estando en la oposición es más complicado, sabemos todo cómo funciona, sí. y bueno, yo contentísimo de venir aquí porque, vuelvo a repetirlo, venir siempre a esta comarca hermana para mí es un placer. Ángel, muchas gracias. Nos vamos a publicidad.